el Poder Ejecutivo, inclusive el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema o el Presidente del Poder Legislativo y demás, no pueden estar por encima de la Constitución. Esa lejanía que a veces se le critica a la Corte, a veces puede ser saludable, porque hasta cierto punto puede dar una opinión imparcial sobre temáticas en las cuales nosotros, por ejemplo, estamos sesgados. Cuanto más aires de democracia existen en una sociedad, hay más críticas al sistema internacional. ¿Qué es lo indispensable cuando hablamos de una reforma a la Constitución y más aún de un cambio de Constitución? Que los peruanos estemos convencidos de que se necesita un nuevo texto constitucional porque todas las reglas de juego implementadas con una carta en particular ya no serían operativas o eventualmente podrían ser ya prácticas no vigentes. Si ustedes defienden la tesis de que debemos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que ustedes confían a ciegas en las autoridades domésticas peruanas. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ejeput Podcast. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general que nos está acompañando el día de hoy. El día de hoy tenemos el agrado, la enorme compañía del doctor Óscar Andrés Paso Pineda. Doctor, muy buenas noches. ¿Qué tal, Renzo? Muy buenas noches a ti y a toda la comunidad de Ejeput. Muchas gracias por este espacio para compartir algunas ideas sobre, en general, la vida del abogado y también sobre algunas reflexiones sobre el derecho constitucional. Voy a empezar tomando sus palabras. Es cierto, a todo el público que ya nos ve, ya más o menos conoce un poco la mecánica de este podcast, y es cierto que empezamos conociendo más sobre la vida del abogado. En ese sentido, doctor Paso, muchas personas tal vez no lo conocen, al igual que no se conocen a muchos profesionales. Y frente a la persona que usted no conoce, que no lo conoce usted tampoco, ¿cómo se presentaría usted? ¿Cuál sería la introducción que usted da sobre su persona? Esa pregunta es bien compleja, ¿no? Siempre es difícil describirse a sí mismo, pero casi siempre cuando tratan esta clase de temas, lo primero que digo es que soy amante de fútbol. Eso está por encima de todas las cosas. En segundo lugar, fervoroso lector de temas relativos a la historia. Me encanta consultar, leer libros sobre historia del Perú, historia universal. Y en tercer lugar está el derecho para mí. Es una vida bastante curiosa, ¿no? Luego seguramente conversando vamos a ir explorando un poco más cómo llega el derecho constitucional, pero tengo esos pilares fundamentales, ¿no? Me encanta el fútbol, me encanta la historia y el derecho constitucional. Creo que son los tres aspectos de mi vida más llamativos y que más me motivan seguramente al desarrollo de mis actividades cotidianas. Y a mí me encanta la jerarquía que usted mismo está poniendo en su forma de presentarse, porque dentro de las personas que hemos ido entrevistando en este podcast, es cierto que todo el mundo se describe en sus palabras, pero siempre empiezan con soy abogado. Y usted es el primero que lo ha dejado para el final. A ver, usted dijo primero que es hincha de fútbol. Primera pregunta, espero que no sea una indiscreción. ¿Hincha de qué equipo? Ahí seguramente no voy a tener muchos problemas con la comunidad porque no es un equipo que genere conflictos, sino más bien genera muchas veces sentimiento de respaldo. Soy hincha del Club Deportivo Municipal. Ya, está bien. Doctor, no ha entrado a terreno peligroso porque sabemos que hay equipos muy competitivos. No, por supuesto, no quito el equipo del cual usted es hincha, pero al menos no tiene conflictos con otras hinchadas. No, felizmente me salvo de eso, ¿no? De hecho, muchas veces piensa que soy de Alianza o de la U en función de las opiniones que voy realizando, criticando un equipo o al otro, y al final termino siendo un equipo tercero, ¿no? Que es el Deportivo Municipal, ¿no? Que en realidad mi hinchaje surgió por un tema familiar, ¿no? Y pasa, creo, con la mayoría de las personas, ¿no? A mí, mi mamá de niño me llevaba al estadio. Estábamos caminando por Chorrillos, en esa época el Municipal jugaba en la Cancha de los Muertos y habían entradas pues a un precio accesible, ¿no? Y me encariñé bastante con el equipo y hasta el día de hoy lo estoy siguiendo en segunda división, ¿no? A ver, pregunta. ¿Usted es el hincha actualmente que ve a su equipo en la tele o ve a su equipo en el estadio? Las dos cosas. Es decir, si eventualmente, ahora en segunda división, por poner un ejemplo, se da la complicación de ir porque juegan en horario laboral, lo que hago es pagar mi entrada y no ir. Es una especie de apoyo al club, ¿no? En lo que puedo hacer, por lo menos. Y cuando juegan un fin de semana no tengo ningún problema en agarrar mi tren eléctrico, dirigirme a Villa El Salvador e ir a apoyar al equipo.
Claro, estos últimos meses han sido un poco complicados porque los horarios en realidad han hecho muy difícil acudir al estadio, pero cuando estaba en primera división iba varias veces a alentar al equipo, ¿no? En su jerarquía hay un segundo punto. Amante de la lectura, específicamente la historia. Es cierto de que el abogado tiene también que ser investigador. Y muchas veces nuestra investigación nos lleva al análisis histórico de determinadas figuras. Pero usualmente es eso, análisis histórico de figuras muy puntuales. En cambio, usted nos menciona que le gusta la historia en general. ¿De dónde nace este gusto, esta pasión por la historia? Es muy curioso, ¿no? Yo cuando era mucho más joven que ahora, porque me sigo considerando joven, cuando estaba en el colegio, en realidad no era un alumno disciplinado para nada. Era nuevamente de aquellos que les encantaba jugar fútbol todos los días de la semana, con lo cual había postergado mucho mis estudios. Luego ingresé a una academia preuniversitaria y bueno, ahí quizás impulsado un poco por las circunstancias, comencé a estudiar un poco más, comencé a adquirir este hábito de responsabilidad que no había tenido en el colegio y me encantó la historia, me fascinó. Desde el primer momento en que comencé a explorar un poco los fundamentos de la historia del Perú o cómo habíamos llegado en la actualidad republicana, me encantó bastante ese tema de explorar el pasado. Y en realidad pensé mucho en la posibilidad de ser historiador, ¿no? Pero bueno, mis padres en su momento me dijeron, es una carrera un poco complicada, conseguir empleo seguramente no es tan sencillo, ¿por qué no intentas ser abogado? Y curiosamente yo ingreso a la carrera de Derecho básicamente bajo este discurso de, bueno, no pude ser historiador, voy a ser abogado. Y traté de encontrar durante todos los ciclos de la carrera esa disciplina que eventualmente fuera el nexo con la historia. Y creo que el derecho constitucional encajó perfectamente ahí, ¿no? Desde que llevé en tercer ciclo derecho constitucional, esencialmente teoría de la Constitución y estos cursos afines, me di cuenta de lo indispensable que es conocer la historia para conocer, ya ni siquiera te diría la evolución del derecho constitucional en sí, sino los fundamentos propios de la historia del derecho. Es imposible explicar la codificación actual, las reglas de juego actuales, los sistemas jurídicos actuales sin conocer de historia. Y es muy llamativo cómo eventos como la Revolución Francesa o la Segunda Guerra Mundial terminan siendo determinantes para el derecho constitucional en la actualidad. No me di cuenta hasta que me puse a explorar detenidamente estos sucesos históricos, ¿no? Y ahí uno también termina por percibir lo fundamental que termina siendo la historia para el derecho. Curiosamente ha tocado un punto que es con el que usualmente continuamos. A ver, nos dijo, si bien amaba la historia, por un tema familiar y por dificultad del ámbito laboral de, pues, supongamos, la vida de un historiador, termina eligiendo derecho. Cuando usted elige derecho, ¿usted tenía un mínimo gusto por la carrera, un gusto por la carrera o lo adquirió en el camino? Es un tema muy particular, ¿no? Lo adquirí en el camino. Ingresé en los primeros 2 ciclos seguramente pensando en examinar otras posibilidades hasta que conocí Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cuando me involucré con esa disciplina supe que ahí me iba a quedar. Y de hecho, cuando comencé a estudiar, me planteé la idea de ser profesor de un curso vinculado con historia y con derecho. Y bueno, al día de hoy enseño el curso de Historia Constitucional Peruana en la Universidad de San Martín de Porres, con lo cual las 2 disciplinas que amo más terminaron por juntarse, ¿no? Es un reto en el Perú estudiar historia del derecho constitucional, ¿no? Adquirir textos, eventualmente proceder a realizar investigaciones académicas sobre estas temáticas, es la verdad un reto en sí mismo, ¿no? No hay muchos materiales, no muchas personas están directamente abocadas a lo que sería el estudio de la historia constitucional y eso dificulta muchas cosas, ¿no? Pero cuando encontré la historia constitucional y particularmente la historia constitucional peruana, supe muy bien a dónde iba a ir. Me parece bastante interesante el mensaje que nos está enviando, principalmente de los estudiantes que terminan en Derecho, tal vez sin quererlo, pero en el camino se puede uno enamorar de la carrera. Eso me agrada bastante. Es una posibilidad que puede ocurrir, ¿no? Yo sé que muchas historias comienzan bastante bien. He visto una serie norteamericana, te encantó cómo un abogado presentó unos alegatos ante un jurado, que es básicamente la forma en la que nos enamoramos de la carrera de Derecho. Muchos penalistas la deben haber dicho. Y cuando ingresamos a la carrera, bueno, hay varias cosas que nos van impulsando más, ¿no? En mi caso fue muy curioso porque ingresé medio presionado a la carrera de Derecho, pero en el camino me di cuenta que era una disciplina bastante atractiva, ¿no? Y desde la cual se pueden promover bastantes cambios. Y ya cuando vi ese nexo con la historia todavía me atrajo mucho más.
Hoy en día, por ejemplo, estoy leyendo sobre la Primera Guerra Mundial y varios me dicen, ¿qué tiene que ver eso con la disciplina que estás estudiando? Y ahí uno encuentra los fundamentos del derecho penal internacional actual. Encuentra los fundamentos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Encuentra también diversas discusiones sobre la necesidad de reforzar a las constituciones nacionales. Ese vínculo entre historia y derecho es completamente necesario en las sociedades contemporáneas, ¿no? A ver, estamos entendiendo su gusto y su pasión como nace por la Constitución. Y curiosamente, más que nacer en el tema constitucional, nace en el tema histórico, bastante particular. Así es como termina teniendo la especialidad que actualmente tiene. También le comento, como cosa mía, es cierto que a mucha gente le termina gustando la carrera porque vio un alegato o vio una película con un jurado que le llamó la atención. Yo soy penalista y yo hasta ahora lo digo, si elegí la carrera de Derecho y yo elegí la especialidad penal aún antes de ingresar a la carrera, fue precisamente por eso, por películas Claro. que me gustaron desde muy pequeño, pero curiosamente a mí me gustó mucho el rol del juez. Yo veía al juez, más allá de los abogados, que muy elocuentes por la película, pero me agradaba mucho ese rol de impartir justicia, que él tenga la última palabra, que él decida. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Dentro de la carrera, los años en los que usted ha estudiado, múltiples experiencias ha vivido. Múltiples experiencias. Quisiera preguntarle si tiene alguna anécdota positiva o negativa que usted recuerde acerca tal vez de algún profesor o de los compañeros, pero que no tenga que ver con tema académico. Que no que recuerde el profesor más inteligente o el profesor que era más dinámico para enseñar, sino que el profesor o compañero que para bien o para mal le enseñaran algo distinto, algo más humano. ¿Tendrá alguna anécdota así para nosotros? Una interesante pregunta, ¿no? Me interesaría citar aquí el caso de la profesora Marisol Pérez Tello. Cuando ella me enseñó el curso de Derechos Humanos, allá por el 4º ciclo en la universidad, me llamó mucho la atención por su forma de evaluar, ¿no? Tomaba exámenes parciales y finales y nos decía que si entregábamos entre los 5 primeros, nos ponía un punto adicional, ¿no? Y como su curso me encantaba, era bastante didáctica y tocaba muchos temas de coyuntura que a mí me llamaban mucho la atención, hice bien mi examen, de manera completa se lo entregué. Luego me lo devolvió con un 21, ¿no? Y me dijo, no sé cómo ponerlo en el registro, me dijo, te lo deberé para el examen final. Y ahí me convoca para el Centro de Estudios de Derechos Humanos. Yo en ese momento tenía la crisis que atraviesan muchas personas cuando están estudiando Derecho, de a qué se van a dedicar, porque había comenzado a hacer algunas prácticas en el Poder Judicial, pero empecé desde cero, literalmente, ¿no? Es decir, cosiendo expedientes, foliando y demás, ¿no? Una práctica bastante habitual en estudiantes de Derecho, sobre todo de aquella época, ¿no? Y la verdad estaba comenzando a pensar qué estaba haciendo, ¿no? Si de verdad era a lo cual me quería dedicar. Y cuando vi ese 21 y cuando ella me invita al Centro de Estudios de Derechos Humanos para ver simulaciones de audiencia, para presentar alegatos como abogado de las partes, sea del Estado, representación de las presuntas víctimas, sentí que había encontrado el espacio que necesitaba, ¿no? A mí me encanta el tema académico, me fascina. Yo no soy el clásico perfil de litigante, ¿no? Que está en los tribunales, que eventualmente ahí tiene algunas pugnas con el juez o con la parte contraria. En mi caso he desarrollado mucho el perfil académico. Me encanta lo que habías comentado del tema de juez, porque yo aspiro también a ser en algún momento juez o magistrado, porque me encanta mucho esta idea de escuchar a las partes y adoptar una decisión. A mí me encanta mucho el perfil del juez del ámbito del common law, ¿no? Un poquito más apartado de lo que serían los debates y alegatos y eventualmente como una figura alejada para demostrar su imparcialidad. Algo que en el Perú nos ha ido costando con el tiempo, ¿no? Y cuando encontré esa invitación particular del Centro de Estudios de Derechos Humanos, mi vida cambió 180 grados. Me dediqué al ámbito académico, pero al propio tiempo hacía simulaciones de audiencia y comencé a pensar que eso podía ser lo mío, ¿no? La posibilidad de ver casos sobre derechos humanos o derecho constitucional ante tribunales nacionales o internacionales, ¿no? Yo creo que ese momento fue un punto vital para decidir quedarme en la carrera y ver a qué me dedicaba. Siempre todos tenemos un profesor que nos marca. Para bien o para mal. Yo, por supuesto, también tengo historias de ambos lados. De ahí con profesores también que uno tiene experiencias negativas. Ahí sí, obviamente no voy a decir nombres. He tenido casos, pues, de profesores que, por ejemplo, me pedían citar literalmente lo que decía el Código Penal. He tenido profesores que, por ejemplo, me han pedido
recrear lo que decía una nota al pie de página de un libro entero como parte de una pregunta de desarrollo de un control de lectura y que nos jaló a todo el salón. Y en ese momento también te replanteas sobre la carrera, ¿no? En verdad, estudiar derecho es simplemente memorizar códigos, memorizar artículos, memorizar jurisprudencia, o tenemos una labor seguramente mucho más creativa. Porque me pasaba con muchos profesores este gran problema de lo que yo hoy en día denomino el diapositivismo jurídico, ¿no? Es decir, que somos alumnos que solamente leemos las diapositivas, las memorizamos y vamos a dar una evaluación escrita. Eso a mí me parece lo peor. No incentivas la creatividad del alumno, no incentivas la capacidad de proveer interpretación de normas, no le das la posibilidad de plantearse escenarios hipotéticos, que es en realidad lo que el abogado va a evidenciar en su carrera diaria. Y creo que ahí las facultades de derecho todavía tienen un punto pendiente de desarrollo, ¿no? Lo he visto más en los últimos años, que se está promoviendo mucho lo que es la litigación oral y demás, pero al menos en mi época, y lo veo desgraciadamente todavía al día de hoy, existe todavía esta necesidad de memorizar, ¿no? Que el mejor abogado es el que necesariamente mejor memoriza, que es algo que en la práctica evidentemente queda completamente desvirtuado cuando uno ve cómo se desenvuelven los abogados en los tribunales y la necesidad que deben tener de encontrar soluciones para el momento específico, ¿no? Le doy completamente la razón, doctor. Yo también he pasado experiencias así en la universidad. Recuerdo mucho un profesor que no voy a mencionar, pero que tenía diapositivas muy bonitas, pero su clase era muy elocuente. Y terminaban las clases y mucha gente le pedía al profesor sus diapositivas, y el profesor nunca quería darlas. Y nunca me voy a olvidar también cuando una vez le preguntaron, profesor, ¿por qué no da sus diapositivas? Si son muy buenas. Y sí es cierto, se podría estudiar de esas diapositivas. El profesor, de una manera lúcida y también como que castigando un poco al alumno que hizo la pregunta, le dijo, yo estoy formando abogados, no estoy formando a diapositivistas. Y después se quedó el profesor con la frase, ustedes van a ser abogados de verdad, no abogados de diapositivas. Nos lo repetía bastante. No habré sido yo ese profesor porque yo hago exactamente lo mismo, ¿ah? Yo en mis clases también a mis alumnos no les reparto las diapositivas, me las paran pidiendo y les digo, pero de aquí no va a entrar nada en la evaluación. Y no sé por qué tienen esta formulación de creer de que lo que está en la diapositiva es lo que literalmente se va a preguntar en la evaluación final. Y eso es algo que hay que corregir mucho, ¿no? Hay que plantearle al alumno escenarios novedosos, escenarios que requieren creatividad, porque de eso van a vivir en el futuro. Si les planteamos simplemente recordar, la labor del abogado no es diferente a la de una persona que puede memorizar un artículo en cualquier momento. No se requerirían abogados si simplemente la labor fuera la de memorizar y repetir lo que dice un código, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que ese profesor dijo. Yo trato de hacer lo mismo porque la idea es de que los alumnos entiendan la clase más que memorizar la clase. Ese es un gran problema de comprensión que existe últimamente, ¿no? Pensamos en retener la información, pero no la trasladamos, no terminamos de señalar por qué esa información es relevante o a dónde quiere llegar el docente. Es un tema pendiente al día de hoy. Vamos a avanzar un poquito más todavía en el tiempo de su vida académica. Hay que ubicarnos temporalmente cuando el doctor Paso aún no era abogado. Terminó su carrera universitaria, terminó sus estudios y tiene el bachiller en mano. Aún no tiene el título. ¿Por qué rumbo lo llevó la vida laboral? Porque estamos en ese momento, el momento del bachiller, es una época complicada laboralmente hablando, porque estás ya saliendo de las aulas a la crueldad que puede haber en la vida real en el sentido laboral, pero aún no es un profesional como para querer ser un abogado y trabajar como abogado, sin mencionar que aún no se tiene la experiencia. Tal vez conocimientos, pero aún no experiencia. Y por eso quería preguntarle, ¿cómo inició su experiencia laboral desde que salió de la universidad? Sí, es un caso bastante peculiar el mío, ¿no? Yo empiezo haciendo mis prácticas en el Tribunal Constitucional. Ya terminé por enamorarme del derecho constitucional. Era un sentimiento que ya sentía hace algunos años atrás cuando estudiaba la carrera y particularmente los primeros ciclos del curso de Derecho Constitucional. Posteriormente ingreso a trabajar al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde tocaba una labor muchas veces de campo, otras veces de elaboración de proyectos. Por ejemplo, había que examinar propuestas legislativas, dar dictámenes y demás
asesorar a miembros de la Comisión de Justicia. Era una labor muy interesante, ¿no? Yo era bastante joven en realidad. Y en ese momento sale la notificación de que voy a dar mi examen para el título de abogado, ¿no? Y nuevamente aquí cito a la profesora Marisol Pérez Tello porque es una anécdota bastante peculiar, porque yo le pedí permiso para mi sustentación de tesis. Yo había hecho una tesis porque nuevamente el ámbito académico me fascina. Me planteé la posibilidad de hacer una tesis y la terminé. Estaba por sustentarla y le digo pues que me dé unos 3 días, ¿no? Como para poder prepararme y presentar la sustentación respectiva. Y me dio 2 horas para prepararme. Me dijo, a ver, ¿cuándo sustentas el viernes? Ya, ¿a qué hora es tu sustentación? A las 3. Ya, vas a poder salir a la 1, ¿no? Y me dijo que la vía laboral es así, pues, ¿no? Que eventualmente estas cosas van a pasar y que, bueno, ella siempre me va a apoyar y demás. Y de hecho fue a mi sustentación, cumplió su palabra, ¿no? Y en realidad, como era un trabajo hecho por mí mismo, la preparación adicional, y ella misma me lo enfatizó, no era necesaria, ¿no? Cuando tú mismo haces tu trabajo, sea una tesis, sea un informe de un expediente y demás, y lo has hecho durante tanto tiempo, la preparación de 8 horas o 10 horas adicionales, pues termina siendo irrelevante, ¿no? Porque es la disciplina que tú más manejas, mejor que el jurado seguramente. Y es la confianza que yo siempre doy a las personas que postulan cuando hacen una tesis en magíster o en doctorado, o cuando tratan de sustentar un expediente. Tú lo conoces mejor que el jurado. Tente confianza, tente fe. Siempre estás en el escenario de que te van a preguntar algo que no sabes, disculpa, pero tú has consultado todas las disciplinas afines con lo que vas a sustentar y nadie más que tú conoce mejor la materia. Y ese grado de confianza inicial siempre es importante cuando uno empieza esta clase de cosas, ¿no? Pero en ese momento estaba en el Congreso de la República viendo ya mi futuro, porque sabía que me iba a quedar un año y nuevamente quería volver al Tribunal Constitucional. Voy a aprovechar para hacerle esta pregunta que no se le ha hecho a ningún ponente, pero porque usted está tocando el tema de una manera muy apasionada. Tesis. Es cierto que hay que fomentar la investigación en el país, no lo dudo. Es cierto que hay muchas formas de titularse, no desmerezco ninguna, pero la titulación por tesis siempre tiene un mayor grado de satisfacción. E incluso la maestría, que ya no hay opciones, es tesis sí o sí. Por supuesto que tienen su grado de dificultad y su mayor satisfacción. Mi pregunta es, ¿cuál es su experiencia como tesista? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la gratitud que siente? ¿Cuál es ese amor que siente hacia la investigación que lo impulsa a investigar, pero al grado de una tesis en el sentido estricto de la palabra? Yo en eso fui muy autodidacta. Desgraciadamente en el Perú, los cursos de metodología de la investigación o son muy cortos o eventualmente no examinan con profundidad o rigurosidad los temas que uno quisiera abordar. Y me acuerdo que consulté un manual muy útil del ex magistrado Carlos Ramos Núñez, Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento, un título bastante llamativo que recomiendo muchísimo porque da ejemplos bastante cotidianos y prácticos sobre la elaboración de una tesis. Y también consulté el libro de Humberto Eco, ¿no? Un escritor que también se ha dedicado bastante a estos aspectos metodológicos, y comencé a tratar de encontrar, y creo que esto es lo fundamental de un tesista, un tema que te apasione y que te llame, porque una tesis es un proceso bastante complejo y largo, con el cual vas a convivir seguramente un año o más, dependiendo del momento en que te encuentres, ¿no? Si es una tesis doctoral, serán 3 años a más, si es una maestría, 2 años a más, y si es una tesis para optar el grado académico o el título de abogado en general, un año más. Así que en algún momento es natural de que el tesista sienta algo de frustración o cansancio respecto del tema que está explorando. Pero eso no llega a ocurrir cuando el tema que estás analizando termina por apasionarte. Y eso a mí fue lo que me impulsó bastante cuando desarrollé las tesis, tanto para obtener el título de abogado, como el de magíster, como el de doctor en Derecho, ¿no? Así de que siempre recomiendo esa cercanía con un tema afín y sobre todo con un tema que, si uno está laborando en una institución, por ejemplo, tenga cierta cercanía, ¿no? Evidentemente, si yo trabajo en el Tribunal Constitucional, puedo plantear un tema de tesis vinculado con una sentencia del tribunal, alguna postura o precedente vinculante del tribunal que no comparto y deseo criticar. Si soy litigante, también con aspectos operacionales que veo en la práctica, ¿no? No voy a dedicarme a explorar una institución completamente novedosa. Creo que muchas personas tratan a veces de descubrir algo completamente nuevo y en ese afán se apartan de algo que seguramente les puede ser mucho más afín y donde más pueden aportar. Muy bien, doctor Paso. Concluyendo esta primera etapa, ya lo conocemos un poco más.
Me sorprendió mucho ese factor de la pasión por la historia. Cualquiera diría que en el camino encontró su pasión por el derecho constitucional, pero viene de más atrás. Ahora que lo conocemos un poco más, y también hasta incluso conocemos un poco de su CV y su pasión por la investigación, ahora vamos a continuar a la segunda etapa de este podcast, que también siempre le explico. Vamos a hablar un poco de cuestiones básicas, pero al mismo tiempo desconocidas. Cuestiones o términos que se usan muy a la ligera en nuestro día a día, en la ciudadanía, y que es importante reflexionar sobre ellas, para entender a veces la magnitud de nuestras palabras y de lo que queremos o pedimos. Empecemos con lo más sencillo. Constitución. A nivel nacional, mucho se habla de la Constitución. Por supuesto, nuestro país tiene la Constitución Política del Perú, pero a veces, lo vemos en las noticias, se usa el término muy a la ligera. Muy a la ligera también quiere cambiarse la Constitución. Así que, para entendernos bien y poder después entrar a un tema un poquito más profundo, ¿qué debemos entender cuando se habla de la Constitución? ¿Y por qué es tan importante en todo país? La Constitución es un acuerdo básico que se da a la sociedad. Y es un acuerdo fundamental porque, primero, se dedica a lo que es la limitación del poder público y, en segundo lugar, reconoce derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde el siglo XVIII, que se elaboró la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, había un artículo 16 que definió el concepto de Constitución de tal manera que hasta el día de hoy se le sigue empleando, ¿no? Toda sociedad en la que no estén separados los poderes ni reconocidos los derechos fundamentales carece de Constitución. Es decir, la Constitución no solamente es un documento escrito, porque bajo esa lógica países con autoritarismos muy marcados o eventualmente hasta con monarquías absolutistas pueden tener un documento escrito denominado Constitución. Pero la Constitución la caracteriza la limitación del poder, el hecho de establecer de que ningún poder del Estado puede atribuirse facultades de los demás. Y además le reconoce garantías institucionales al ciudadano para reclamar en el escenario de que ese Estado vulnere sus derechos. ¿Por qué es importante el concepto de Constitución? Porque cuando el ciudadano eventualmente no encuentra protección dentro de los poderes clásicos del Estado, lo que hace es invocar la Constitución a su favor. Porque la Constitución es producida por parte del poder constituyente, que es un poder que se articula en un contexto particular con la finalidad de reflejar un acuerdo fundamental de la sociedad. Y ese acuerdo no puede ser luego incumplido por poderes del Estado que llegan con posterioridad. Es decir, el Poder Ejecutivo, inclusive el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema o el Presidente del Poder Legislativo y demás, no pueden estar por encima de la Constitución. Y ese hecho de que los poderes del Estado deban respetar la Constitución le permite precisamente al ciudadano reclamar cuando alguno de estos poderes públicos del Estado terminen quebrantando los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución. Y es ahí cuando ingresa un componente fundamental que es el Tribunal Constitucional. Nuestro modelo felizmente permite que los ciudadanos reclamen ante los tribunales de justicia ordinarios como ante el Tribunal Constitucional si es que hay vulneración de preceptos constitucionales. Agarrando sus palabras, una Constitución tiene ciertos elementos o características básicas. Nos ha hablado de derechos fundamentales. Nos ha hablado de garantías para proteger esos derechos fundamentales y nos ha hablado de separación de poderes. Hablando un poquito de los derechos fundamentales. Es cierto que la Constitución, en su artículo 2, reconoce múltiples derechos para todo ciudadano. Sin embargo, hay algunos críticos que, y hasta cierto punto de manera acertada, dicen, pero el artículo 2 no tiene todos los derechos. Hay derechos que nacen en el camino, hay derechos que al momento de su redacción no eran conocidos. Un ejemplo, el derecho al agua. No está textualmente puesto en nuestra Constitución. La pregunta sería, si un derecho no está en la Constitución, ¿no es un derecho exigible? ¿No es un derecho fundamental? ¿O si hay alguna forma de poder exigir su cumplimiento y poder exigir que se me reconozca? Sí, lo primero para responder esa pregunta es que debemos entender que la Constitución es un documento con vocación de perduración. Es decir, no es un documento aprobado para un tiempo específico. Es un documento que tiene la finalidad de reflejar un acuerdo social seguramente presente, pero también con visión de futuro.
Y en esa medida, hasta las propias personas que redactaron la Constitución eran conscientes de que su producto era inacabado. Y por eso es de que redactaron un artículo muy importante en la Carta del 93, que es el artículo 3, que establece la famosa cláusula de derechos no enumerados. Es decir, si hay un derecho que explícitamente no está reconocido en la Constitución de 1993, yo igual lo puedo invocar siempre y cuando este derecho se pueda desprender de la dignidad de la persona, del principio de separación de poderes, de la cláusula del Estado de Derecho y también de todo lo relativo al principio democrático. Y además hay que agregar la inserción de tratados internacionales dentro del Estado peruano que también garantizan derechos fundamentales de la persona. ¿Qué significa esto? De que yo no puedo argumentar que porque un derecho fundamental no está expresamente señalado en una ley o en la propia Constitución, ya es un escenario de indefensión. La historia, como bien has comentado, ha demostrado de que hay múltiples casos donde la realidad avanza más rápido que el derecho. Y si nos quedáramos anclados en lo que dice el texto constitucional, el drama que vivíamos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, esto se nota bastante porque su constitución data del siglo XVIII. Así de que el debate histórico entre lo que dijeron las personas que hicieron la Constitución con la Constitución actual es bastante provocador, ¿no? ¿Cómo debates el derecho, por ejemplo, al matrimonio entre personas del mismo sexo pensando en una Constitución elaborada en el siglo XVIII? La gran pregunta es ahí, ¿pienso la Constitución como fue redactada en su momento inicial por parte de las personas que hicieron el documento? ¿O pienso la Constitución como un documento destinado a perdurar y con la finalidad de resolver controversias particulares que pueden existir en la actualidad? Los propios redactores de las constituciones saben que sus productos son imperfectos y por eso redactan artículos como el artículo 3 y en Estados Unidos también hicieron lo propio con la famosa enmienda 10. Es decir, sabían que en el futuro derechos fundamentales iban a ser incorporados en los ordenamientos jurídicos respectivos. Dentro de lo que nos acaba de comentar, introdujo un concepto bastante interesante del que también le voy a hacer un par de preguntas más adelante, pero primero, de manera introductoria. Ha mencionado tratados internacionales. A nivel nacional, conocemos, y usted nos está explicando, la Constitución es la norma con mayor rango constitucional de máximo cumplimiento a nivel nacional. Pero por encima, tal vez, del Estado pueden estar estos tratados internacionales, porque es entre los estados que vayan a firmarlo. Acá entra una duda que muchas veces se refleja cuando se habla de la Corte Interamericana. La duda es, primero, duda académica. ¿Tiene mayor rango un tratado internacional en su contenido que nuestra propia Constitución? ¿O son del mismo rango? Ahí siempre se da una discusión que muchas veces yo he visto como bizantina o incluso innecesaria, ¿no? Y creo que el nuevo Código Procesal Constitucional ha tratado de dar una especie de solución. Ni la Constitución ni la Convención Americana tienen pretensiones de superponerse una respecto de la otra. Cuando uno revisa la Constitución peruana, por ejemplo, la cuarta disposición final y transitoria remite a efectos de la interpretación de los derechos que están en la Constitución del 93 a los tratados firmados por parte del Estado peruano. Y cuando uno ve la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado firmado por el Estado peruano, en su artículo 29, por ejemplo, remite al derecho interno de los estados si es que este derecho interno contiene mejores niveles de protección que el derecho internacional. Es decir, lo que tienen que hacer los tribunales nacionales como internacionales es identificar qué cláusula, si la nacional o la internacional, protege en mejores términos un derecho fundamental. Si es el derecho doméstico, se aplica el derecho doméstico. Si protege en mejores términos el tratado internacional, se aplica el tratado internacional. Pero esto se hace en función de un respeto recíproco. Nuestra propia Constitución ha establecido la remisión a los tratados a efectos de interpretar. Y la propia Convención también muestra una deferencia hacia los estados, reconociendo que también se aplica el derecho doméstico, inclusive por encima de la Convención, si es que reconoce mejores estándares de protección de los derechos a la persona. Entonces, ninguno está por encima del otro, sin embargo, es trabajo de los operadores de justicia determinar cuál se utiliza. Para el caso concreto, uno podría prevalecer sobre el otro, siempre pensando en mayores grados de protección. Me queda completamente claro. Muchas gracias por esa aclaración, porque varias veces era un debate que se hacía, curiosamente, en las aulas. En los salones de clases habían profesores con posiciones y composiciones. Por supuesto, se respetan todas, pero es interesante el argumento que hay detrás de la posición de cada uno.
Ahora quiero hacer una pregunta de alto interés nacional. Mucho se habla acerca de que la Constitución es imperfecta y en efecto, no, usted lo ha dicho, no existe una Constitución perfecta. Los mismos constituyentes han determinado de que la Constitución es imperfecta, pero buscan que perdure en el tiempo. Bajo esa premisa de que nuestra Constitución es imperfecta, hay muchos políticos que lanzan sus candidaturas al Congreso o a la presidencia, siempre proponiendo el cambio de Constitución. Por supuesto, puede ser una medida viable o no viable, dependiendo mucho de la coyuntura política, pero quiero ponerle en un contexto hipotético. Podría pasar como no podría pasar, pero hay que ponernos en este contexto hipotético. Se hace un referéndum a nivel nacional y democráticamente el Perú está de acuerdo en que deberíamos cambiar la Constitución. No modificar algunos artículos, sino cambiarla. En ese escenario en que el pueblo quiere cambiarla, ¿es posible cambiar la Constitución? ¿La misma Constitución tiene mecanismos que han previsto esta modificación total? ¿O tal vez se tiene que crear este mecanismo para después modificar la Constitución? ¿Cuál podría ser esta vía si es que el pueblo así lo quisiera? Es una pregunta bastante compleja. Voy a tratar de responderla en algunas partes, ¿no? Nuestra Constitución, por ejemplo, establece que se puede convocar a referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución. Y la inserción de ese término total ya generó un debate tremendo en la doctrina, ¿no? Porque uno comenzaba a preguntarse como constitucionalista, entonces la propia Carta del 93 está llegando a prever su propia destrucción porque está admitiendo la posibilidad de que sea reformada de forma total. Otra pregunta era, bueno, cuando hablamos de reforma total, ¿significa esto de que absolutamente todo lo podemos cambiar por un procedimiento de reforma constitucional? Te pongo el ejemplo. Podemos pasar de ser una república a una monarquía, o podemos pasar de ser un Estado unitario descentralizado a un Estado federal a través de una reforma constitucional. La doctrina por eso ha tratado de reflejar un término que se ha denominado como de identidad constitucional, que se ha empleado en otras experiencias en el derecho comparado, ¿no? En la India, en la Colombia y demás. Este término de identidad constitucional lo que trata de reflejar es que hay ciertos componentes fundamentales que no pueden ser sometidos al proceso de reforma constitucional, porque eso podría generar que no estemos frente a una constitución en particular, sino frente a una completamente nueva. ¿Que hay mecanismos para reformar la Constitución? Los hay. ¿Cuál es la manera para mí más óptima de hacerlo? La que recomendó el Tribunal Constitucional. Hace aproximadamente un año expidió una sentencia en la que dijo: ¿quieres un procedimiento de reforma de la Constitución, vamos a decirlo así, total, de sustitución? Muy bien. Que el Congreso inserte una cláusula para, a su vez, implementar la figura de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que bajo ciertos parámetros, cumpliendo ciertos requisitos, se le va a convocar con la finalidad de que redacte una nueva Constitución. Esa es una salida bastante entendible y que se ha aplicado en el derecho comparado, pero a veces la realidad, y sobre todo la realidad latinoamericana, nos pone en escenarios de prueba, donde la Constitución no siempre tiene las soluciones específicas en el momento específico. Y te pongo un ejemplo. El movimiento de la séptima papeleta en Colombia. ¿Qué había ocurrido en Colombia? Una situación muy llamativa. Estamos por los años 90. Ellos tienen una constitución que es de 100 años atrás. Una constitución que discriminaba a las mujeres, una constitución que reconocía de forma muy enfática y consecuentemente hasta cierto punto inconstitucional que la religión participaba en la esfera pública, que reconocía diversas restricciones al derecho al voto y un largo etcétera. Como es una constitución antigua, no tenía ni un procedimiento de reforma constitucional, como podrás comprender. La pregunta era, bueno, entonces, ¿bajo qué mecanismo de la propia Constitución procedo a sustituirla? No existe ese mecanismo. Con esa finalidad se convocó al movimiento de la séptima papeleta. Se habían hecho elecciones en Colombia para presidente, senador, diputado, alcalde, gobernador y demás, y se puso una séptima papeleta para preguntarle al pueblo colombiano si estaban de acuerdo o no con la idea de adoptar una nueva constitución. Y el pueblo colombiano dice que sí. Y esto fue impugnado porque la queja fue de que la Constitución Nacional no preveía ese procedimiento para la implementación de una nueva constitución. Se presentó un reclamo ante la Corte Suprema
y la Corte Suprema invocó el principio de soberanía de la nación y dijo, a ver, si estamos en lo que se puede denominar un momento constituyente, tienes una constitución bastante alejada en el tiempo de la realidad social, es natural de que el pueblo eventualmente evalúe la posibilidad de un nuevo texto constitucional. Y terminó validando la fórmula de la séptima papeleta. Y bajo ese esquema se adopta la Constitución actual de Colombia de 1991. Un texto bastante llamativo que tiene una Corte Constitucional con importantes atribuciones, ¿no? Pero que nos demuestra de que los textos constitucionales pueden tener un camino que guía al operador jurídico, pero que a veces la realidad te lleva por estos rumbos, ¿no? Donde ni la propia Constitución prevé algún mecanismo específico para su propia enmienda, ¿no? ¿Qué es lo indispensable cuando hablamos de una reforma a la Constitución y más aún de un cambio de Constitución? Estar en un momento constituyente. Que los peruanos estemos convencidos de que se necesita un nuevo texto constitucional porque todas las reglas de juego implementadas con una carta en particular ya no serían operativas o eventualmente podrían ser ya prácticas no vigentes. Y se requiere un cambio. Si ese consenso existe a nivel nacional y es un consenso marcado, se puede evaluar la posibilidad de una reforma total. Fuera de ese escenario, pensar en reformas a la Constitución desde un solo poder del Estado, sin que existan estos momentos constituyentes, pueden alejar a los poderes públicos de la ciudadanía. Y eso nos conduce eventualmente al caos. Acá le quiero traer a colación un debate que se hizo primero a nivel votación y luego de manera autónoma por el Congreso, que es este cambio de la unicameralidad a la bicameralidad. No quiero entrar, por supuesto, a discusiones teóricas o prácticas y cuál es mejor. Independientemente de cuál pueda ser mejor, yo quiero repasar un poco la forma. Es cierto de que se hizo en su oportunidad referéndum sobre posibles cambios a la Constitución. Una de estas 4 preguntas era, ¿cambiamos de una cámara a 2 cámaras? Prácticamente regresar a un modelo anterior. El pueblo dijo no, nos quedamos con una cámara. Pero posteriormente, años después, el Congreso ahora tiene esta intención de aparentemente, ignorando un consenso ya al menos democrático nacional, ignorar esta posición e implementar la bicameralidad. Respecto a esta forma, ¿usted lo ve adecuado? ¿Es posible? ¿Hay que darle un jalón de orejas al Congreso? ¿Cuál es acá principalmente su opinión, más allá de decir si es una decisión de fondo, correcta o incorrecta? Sí, un primer factor que hay que evaluar es que el Perú históricamente ha sido bicameral. Creo que ese detalle siempre es importante porque comenzamos a analizar los límites en el proceso de la reforma constitucional que ha tenido el Congreso. De nuestras 12 constituciones, salvo la de 1823, la de 1867 y la actual de 1993, las demás eran bicamerales, con una excepción que fue la Constitución de Bolívar de 26, que tuvo 3 cámaras, que fue una experiencia bastante peculiar, pero en el resto de constituciones peruanas hemos tenido la fórmula de la bicameralidad, que termina siendo de hecho la fórmula más practicada por varias democracias occidentales. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Ahora, la pregunta es si el Congreso de forma autónoma debió emprender este proceso de reforma o no. Ahí surgen también varias inquietudes, ¿no? La primera de ellas es de que existe la posibilidad de que se revise una decisión aprobada por referéndum siempre y cuando pase una cantidad determinada de tiempo, que en efecto terminó por transcurrir. Y se habilitaba nuevamente el Congreso para estudiar la posibilidad de aprobar enmiendas a la Constitución. Ahora, claro, ¿qué pasó con posterioridad? Nosotros elegimos a los congresistas que actualmente se encuentran en el cargo. Podemos discrepar, podemos eventualmente no compartir las decisiones que ellos adopten, pero tienen un mandato que ha sido refrendado popularmente. Y creo que eso hay que respetarlo, porque si nos quedamos sin eso, eventualmente ya las autoridades públicas pueden quedarse sin ninguna clase de sustento ni legitimidad. ¿Que existen mecanismos para revertir esto? Evidentemente los hay. Pero lo principal siempre ha sido, primero, fortalecer partidos políticos y, en segundo lugar, que tengamos responsabilidad al momento de acudir a las urnas. Saber cuáles son los programas políticos que tienen en mente, saber qué piensan sobre la bicameralidad, saber qué piensan sobre el sistema interamericano, saber qué piensan sobre la cuestión de confianza y otorgar un voto en función de esas premisas. El ciudadano muchas veces acude a las urnas, seguramente sin conocer un programa político, y deposita su voto. Luego, desgraciadamente, hay que asumir las consecuencias.
Y eso nos tiene que más bien conducir una lección como ciudadanos, de saber a quién elegimos para ser congresista de la República. Yo creo que la decisión del Congreso está dentro de los márgenes todavía de lo que se puede hacer como algo constitucionalmente válido. Con muchas críticas, seguramente, que el procedimiento se pudo hacer mejor, también completamente de acuerdo, pero todavía dentro del accionar de lo que el Congreso todavía tiene como viable. Acá le quiero compartir mi opinión personal. Es cierto que yo no me encuentro de acuerdo con la decisión del Congreso por la forma, porque en mi opinión personal, por supuesto, sin ser experto en temas constitucionales, pero ciudadano a fin de cuentas y puedo opinar sobre ello, creo que se debió respetar la decisión de que democráticamente se hizo a través de votaciones y que a nivel nacional ganó esta posición de no cambiar. Sin embargo, también lo digo sinceramente, dentro de los conocimientos que tengo, los estudios que he realizado, repito, sin ser especialista, pero tal vez un poquito más que un ciudadano común y corriente, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. Me agrada bastante el concepto de estas dos cámaras, la función muy marcadamente diferente que tienen, el criterio que se utiliza antes de aprobar estos proyectos de ley, un criterio sobre todo técnico, para poder aprobar o rechazar todo un proyecto de ley. En mi opinión personal, sé que hay mucho debate sobre ello. Siento que hay una mayor representatividad cuando hay más congresistas. Tengo entendido que somos uno de los países con menor representación a nivel legislativo en Latinoamérica. Eso es algo que sí es cierto, deberíamos de corregir. Y también es cierto de que se gasta un mayor presupuesto público porque hay más congresistas, pero no hay que verlo, creo yo, desde un punto de vista de gasto, sino un punto de vista de bienestar para la sociedad y sobre todo qué es lo que necesita. Ahora, quisiera agregar ahí un tema muy importante que has mencionado, ¿no? Y que tiene que ver a veces con la fórmula de la convocatoria. Y eso a veces genera problemas, ¿no? Es decir, nos convocan para votar el referéndum y la única pregunta que se nos hace es, ¿quieres dos cámaras o no? Simplemente por eso votamos. La pregunta es, ¿le hemos explicado al ciudadano cuál va a ser la fórmula de la distribución de las dos cámaras? ¿Cuál va a ser la composición de cada una de las cámaras? ¿Qué méritos van a tener las personas que postulen a cada una de las dos cámaras? ¿Qué beneficios puede tener? Ese debate no ha sido completo, ¿no? Y eso también ha generado inconvenientes tanto en el referéndum como también por la aprobación de la reforma constitucional que hizo el Congreso de la República, ¿no? Cuando hacemos estas convocatorias a la ciudadanía, tiene que haber un diálogo abierto, completo y técnico particularmente, sobre las consecuencias del otorgamiento del voto, ¿no? Porque cuando el ciudadano vota por dos cámaras, lo único que piensa es que hay más congresistas. No le han dado los beneficios, no le han dado las alternativas respecto de qué implica tener dos cámaras dentro del Congreso de la República. Y creo que esas cosas alejan a la ciudadanía del poder público y terminan, desgraciadamente, minando la autoridad pública también, ¿no? Definitivamente lo que nos falta, y siempre como una llamada de atención tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía, es un voto informado, definitivamente. Antes de cerrar este segundo bloque, una última pregunta sobre un poco de coyuntura nacional. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tribunal, en palabras tal vez sencillas, no necesariamente acertadas, pero para que se entiendan, con una jerarquía supranacional. Tienen autoridad por encima de nuestro país en su ámbito de competencia, pudiendo, entre comillas, castigar al Estado cuando se equivoca en la administración interna de justicia. Ahora, es cierto que un grupo de la ciudadanía, ni mayor ni menor, pero un grupo que hace eco, está en contra de que nosotros como Estado estemos bajo esta sombra, digámosle, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicen, a grandes rasgos, que termina siendo una corte, ni lo afirmo ni lo niego, pero es lo que se dice, una corte que defiende terroristas, de que les otorga una reparación civil, obliga al Estado a tratar bien a quienes históricamente nos trataron mal a nosotros, postura con la que no concuerdo, pero eso es lo que se dice. Así que primero quisiera entender un poquito esto, para que todos juntos podamos entenderlo mejor. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuál es su trabajo, cuál es su labor para que esté por encima del Estado peruano? La Corte Interamericana es un tribunal de naturaleza internacional
cuya competencia ha sido básicamente establecida en un tratado que ha sido suscrito por el Estado peruano, que es la Convención Americana. Aquí hay dos cosas importantes que comprender, ¿no? La primera es el clásico argumento de la soberanía. Por lo general escuchamos en medios de comunicación a los congresistas o a representantes incluso del Poder Ejecutivo referirse a que se está reduciendo la soberanía del Estado por la adopción de decisiones de la Corte Interamericana. Sobre ello, la incorporación de la Convención Americana en nuestro ordenamiento doméstico ha sido un ejercicio de la soberanía. Propiamente el Estado no está renunciando, está otorgándole al ciudadano mayores filtros de protección en caso que se presenten violaciones a los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, tú lo debes saber bastante bien como penalista, los derechos humanos y los derechos que están en la Constitución en general se caracterizan por ser impopulares. Son derechos sobre los cuales hay mucha crítica ciudadana, como el tema de la aplicación de la pena de muerte, cómo desarrollar un proceso penal contra un acusado por violación sexual y demás. Y estamos destinados seguramente a la impopularidad. Me pasa muchísimo, ¿no? Cuando en algunos eventos defiendo la pertenencia al sistema internacional, que sería en este caso el sistema que establece la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego con una pregunta fundamental, ¿no? Y casi siempre cuando la desarrollo en eventos, la gente se queda pensando, ¿no? Y digo, a ver, si ustedes defienden la tesis de que debemos retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que ustedes confían a ciegas en las autoridades domésticas peruanas. A ciegas. No quieren que nada sea revisado a nivel internacional. Cuando hago esa afirmación, la gente se queda pensando, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, le estoy dando un cheque en blanco a las autoridades públicas nacionales para que prácticamente puedan realizar cualquier conducta sin ninguna clase de fiscalización internacional. ¿Por qué surgió la justicia internacional? Con los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tenías a un poder ejecutivo, a un poder legislativo y a un poder judicial capturado por el nazismo, por movimientos totalitarios. Habían aprobado las leyes de Nuremberg, que básicamente despojaba de derechos a la comunidad judía. Y si tú querías reclamar por una vulneración de derechos, no tenías tutela en ningún poder del Estado. Ibas al Poder Judicial, te desestimaban la petición. Ahí pueden encontrar videos en YouTube sobre el Tribunal del Pueblo, un tribunal que maltrataba a los litigantes y también, evidentemente, a los judíos que comparecían ante su sede. Teníamos al Poder Legislativo también capturado por mayoría nazi y ni hablar del Poder Ejecutivo. Con lo cual, cuando tienes a un Estado eventualmente copado por personas o funcionarios que están destinados seguramente a la materialización de violaciones a los derechos, ¿dónde encuentras tutela? Y ahí pensaron justamente en la implementación de una justicia de nivel internacional. Surge la posibilidad de un convenio europeo. En América Latina surge a propósito de las dictaduras militares. Se advertía que a nivel nacional no íbamos a encontrar protección de los derechos porque eran dictaduras militares que habían copado las instituciones del Estado. El ciudadano podía encontrar protección en la tutela internacional. Lo que pasa es de que, y esto pasa en los últimos años, cuanto más aires de democracia existen en una sociedad, hay más críticas al sistema internacional. Porque se siente que eventualmente los problemas pueden ser solucionados en sede doméstica. Y decimos, ¿por qué interviene la justicia internacional cuando a nivel nacional tenemos mecanismos para la reparación de los daños? Es una crítica hasta cierto punto entendible, pero el sistema internacional también demuestra que el sistema interno no siempre es perfecto. Tú pones el ejemplo de si efectivamente la Corte solo interviene en casos de terroristas, ¿no? Que son los casos más mediáticos de los cuales se ha hablado más. Y esto es por un factor fundamental. Los que llegan al sistema internacional son los que han perdido en sede doméstica. Una regla de oro para acceder al sistema interamericano es haber perdido en los litigios en sede nacional. Así que si un policía, un militar o una persona seguramente perjudicada por el accionar de un terrorista buscó tutela en sede doméstica, muy probablemente lo obtuvo, porque todos estamos de acuerdo en que fue el peor flagelo que le pudo ocurrir a la historia del Perú. Las personas que no obtuvieron esa protección tuvieron que acudir a la justicia internacional. Y la Corte con el tiempo ha desarrollado figuras bien peculiares, ¿no? Sobre la cual seguramente podemos hablar después, pero que demuestran que la Corte muestra sensibilidad a las experiencias nacionales. Y ni qué hablar de los importantes avances que la Corte ha hecho respecto de derechos de la mujer, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de lo que serían los derechos del niño, de los migrantes y un largo etcétera. Jurisprudencia que eventualmente, y es entendible, la ciudadanía no conoce, pero la Corte ha hecho mucho por el avance de los derechos en la región.
hay una premisa muy importante dentro de lo cual usted nos acaba de mencionar que, como dijo, me dejó pensando. ¿Realmente confiamos en la justicia de nuestro país? Pues yo como litigante, no es que confíe o desconfíe, pero siendo tal vez más práctico, sé que la justicia a veces se equivoca. Más allá de los casos personales que puedo llevar, más allá de los casos personales que usted pueda llevar, tenemos, supongamos, el último caso donde se utilizó la pena de muerte, que fue el conocido por el monstruo de Armendáriz, Claro. y que con el tiempo descubrimos que fue un error judicial. Si le damos la potestad al Estado de que eventualmente puede matar a alguien, mayores garantías deben existir y bueno, definitivamente yo sé de que no es que el Estado quiera, pero puede equivocarse. De hecho, ahí permíteme hacer una apreciación adicional. Esa lejanía que a veces se le critica a la Corte, a veces puede ser saludable, porque hasta cierto punto puede dar una opinión imparcial sobre temáticas en las cuales nosotros, por ejemplo, estamos sesgados, ¿no? O un odio seguramente respecto a cierto sector de la población y demás, algo que desde la esfera internacional se puede ver de una forma diferente. Y creo que ahí es importante lo que sería la fiscalización internacional, porque deja de lado las pasiones muchas veces. Ahora, que son seres humanos, que eventualmente pueden equivocarse y demás, completamente de acuerdo. Pero no hay nada como la posibilidad de acudir ante un sistema internacional cuando no encuentres tutela en sede doméstica. Quiero plantearle esta última pregunta hipotética. Mucho se dice, hay que alejarnos, hay que separarnos del Pacto de San José de Costa Rica, hay que separarnos del poder contencioso que tiene la Corte Interamericana sobre el Estado peruano. Supongamos que lo hacemos. Escenario hipotético, por supuesto, con el cual no coincido, pero quién sabe. Uno nunca sabe lo que pueda ocurrir. Supongamos que de verdad rechazamos este poder contencioso que tiene la Corte Interamericana y nos alejamos completamente. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que afrontaría el Estado peruano por culpa de este accionar? Curiosamente, la principal consecuencia sea índole económica. Y creo que es algo que se pierde mucho de perspectiva, ¿no? Recordemos que la Convención Americana es parte de un entramado internacional. Hasta cuando un inversionista extranjero decide colocar sus bienes, su capital en el Perú, lo que hace es ver también niveles de protección de los derechos o qué fiables son las instituciones nacionales. Si, por ejemplo, el Estado peruano decide incumplir tratados internacionales, la siguiente pregunta para un inversionista será, bueno, ¿y qué pasará con un arbitraje donde seguramente yo pueda ganarle al Estado peruano? ¿El Estado va a cumplir o no con la decisión de ese tribunal arbitral? Esa desconfianza puede despertarse desde el momento en que decidimos separarnos de un sistema internacional, sobre todo cuando es de protección de los derechos humanos. Por eso siempre aludo a las repercusiones económicas. Esto como primer factor y como segundo factor, y creo que es bastante evidente, la desprotección en la que puede caer el ciudadano peruano si es que no encuentra una instancia internacional de protección de sus derechos. Porque si a nivel nacional no encontramos tutela, hoy en día al menos existe la posibilidad de acudir a un sistema internacional y que ahí se agote el debate. Pero si despojamos al ciudadano de esa posibilidad, nuevamente quedamos a merced de autoridades nacionales domésticas que eventualmente también pueden incurrir en arbitrariedades. Muchas gracias, doctor. Es cierto de que muchas veces se deja de lado el factor económico, siendo tan importante, la verdad, porque el primer punto que dijo sí lo tenía en mente, perdón, el segundo punto que nos dijo sí lo tenía en mente, pero el primer punto sí lo estaba pasando por alto. Ahora quiero pasar, ya entramos un poquito más en lo técnico. Ya tampoco vamos a prolongarnos mucho en la entrevista, pero hay algunas cuestiones técnicas durante el proceso constitucional que me han llamado la atención en los últimos años. Primero, como es de conocimiento de muchos que nos puedan estar escuchando, por supuesto usted también, doctor, el proceso constitucional, el código ha cambiado. No fue una modificación puntual de algunos artículos, sino todo el código cambió. Por supuesto que el código ha recogido todo lo bueno que tenía el antiguo código, que son varios aspectos, pero en otros los ha cambiado o ha adicionado. Así que estamos ante un nuevo Código Procesal Constitucional. Mi pregunta es, primero, ¿cuál fue la motivación del cambio de código? Porque al igual de que el nuevo Código Procesal Penal más antiguo, del 2004, tuvo una sólida base detrás
de por qué estamos cambiando tan drásticamente de sistema de justicia penal. Sé que el cambio en la justicia constitucional no ha sido tan drástico, pero aún así, el cambio total de un código siempre llama la atención. ¿Por qué esta necesidad? ¿Cuál fue la realidad que motivó estos cambios? Tú has dicho algo bien importante, ¿no? En materia penal, el viraje del Código del 40, por ejemplo, a lo que sería el Código Procesal Penal del 2004 es un viraje ideológico muy fuerte, ¿no? Y que seguramente por eso mismo toma tiempo la adaptación respectiva. No ha ocurrido lo mismo con el Código Procesal Constitucional. Yo creo que el viraje fuerte en su momento fue cuando aprobamos el Código del 2004, porque era superar la Ley 23.506, luego se implementó el Código del 2004, y ahora con el Código del 2021, básicamente lo que se ha pretendido hacer por el Congreso es sistematizar algunas cosas que estaban dispersas, particularmente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y también precisar algunas reglas o dinámicas de juego para los litigantes. Mi perspectiva general es de que es un código pro demandante en múltiples aspectos, ¿no? Y quizás seguramente uno de aquellos aspectos más relevantes y que ha generado bastante discusión en la parte interna del Tribunal Constitucional ha sido la eliminación de rechazo liminar de las demandas cuando son procesos de tutela de derechos y también lo que se había establecido como una obligatoriedad que era de que se celebren audiencias públicas para todos los casos. Al menos, te lo confieso, desde la interna del tribunal fueron los cambios que más llamaron la atención, porque otras modificaciones terminaron siendo accesorias y otras simplemente plasmaron lo que la jurisprudencia del tribunal ya venía trabajando. Te pongo un ejemplo, la apelación por salto, que era algo que no estaba en el Código del 2004, que es una herramienta muy importante para la ejecución de sentencias, pero que se implementó y configuró ya con el Código Procesal Constitucional del año 2021. Pero en esencia yo diría que ha sido un afán de sistematizar las reglas de juego y cambiar algunos aspectos para hacerla una especie de código pro demandante, ¿no? Justo he puesto como ejemplo un punto que en mi práctica me está ocurriendo. Como yo adelanté hace un momento, yo soy penalista y dentro de la justicia constitucional, la que está más ligada a la justicia penal es el conocido habeas corpus. Justo he tramitado, por supuesto, varios habeas corpus con la antigua norma y con esta nueva norma yo todavía estoy en proceso de adaptación y algo que en lo particular me llamó la atención es que dentro de los diversos varios habeas corpus que interpuse desde que cambió la norma, yo siempre pedía una vista de la causa, es decir, una audiencia pública. Así sean 5 minutos, 10 minutos, en lo personal considero que es importante que los magistrados puedan escucharme, a efectos de tal vez sintetizar o aclarar algo o irme de frente al grano en el fondo de mi habeas corpus. Pero hace poco me llamó la atención un caso personal en el cual solicito la vista de la causa y el magistrado, a través de su resolución, básicamente dice no porque, y su argumento fue, se entienden las posiciones de las partes. Palabras más, palabras menos, pero ese fue su argumento. Por supuesto, no impugné esa decisión, no es que sea una decisión impugnable, a fin de cuentas se entiende que igual va a analizar el fondo del caso, pero justo ese cambio en particular me genera la duda. ¿No se está afectando tal vez la inmediación con el juez si es que se hace opcional esta vista de la causa? ¿No considera usted importante de que así como se está implementando la oralidad en el proceso civil, ¿no sería un retroceso quitarle esta oralidad al proceso constitucional? Sí, dentro de las modificaciones con el nuevo código lo que se había previsto era, primero, que todos los casos se admitieran a trámite. Esto ha establecido la reforma que está en el código del 2021. Y luego se establecía la convocatoria de la famosa audiencia única. Lo que establece el código ahí es que hay dos escenarios en los cuales no se convoca la audiencia única. En primer lugar, cuando para el juez la demanda es manifiestamente improcedente, luego de haber escuchado a la parte demandada a través de la contestación. Y en segundo lugar, cuando se advierta una manifiesta agresión ilegítima. Es decir, puede haber un pronunciamiento de fondo estimatorio, se declara fundada la demanda de habeas corpus, también sin audiencia. Esa fue una reforma bastante llamativa. Lo que tú planteas es una realidad que se ha visto tanto en primera instancia como en el propio Tribunal Constitucional. Justo lo que había comentado, ¿no? Se dice, todos los casos en el Tribunal Constitucional deben tener audiencia pública. Yo te doy mi perspectiva. Comparto plenamente lo que dices respecto del tema de la necesidad de la audiencia, es muy entendible, pero si aplicáramos como una necesidad absoluta la necesidad de la audiencia pública, veamos casos como los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está compuesto por 50 magistrados, recibe peticiones
de ciudadanos de 50 Estados miembros, con lo cual seguramente ingresarán unas 300 o 400 peticiones por día. ¿Cómo manejas el desarrollo de la audiencia pública en esos escenarios? El Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Tribunal Constitucional de España han tenido prácticas similares. Es inviable en la práctica, por desgracia, escuchar en audiencia pública absolutamente a todas las situaciones que se puedan presentar en un tribunal constitucional. Ni siquiera estamos en el escenario más dramático de la Corte Suprema de Estados Unidos, que cuenta con el certiorari, donde seleccionan los casos que van a escuchar en audiencia. Por lo menos, acá el tribunal te explica por qué tu caso fue manifiestamente improcedente y no hubo audiencia pública. En experiencia norteamericana ni siquiera te explican por qué eso ocurrió así. Y se dio ese debate que planteas, ¿no? Porque hay defensores de las tesis de que debe ser siempre escuchado en audiencia, y hay otras posiciones, que es la que ha reflejado actualmente el Tribunal Constitucional, que establece que el derecho a ser oído no es un derecho que podamos entender como absoluto y se puede materializar, por ejemplo, a través de la presentación de un informe escrito. Desde mi práctica en el tribunal veo muchos casos, por desgracia, en los que el habeas corpus, el amparo, se presenta de forma indebida, se desnaturaliza el proceso constitucional y muchas veces la pregunta es si la justicia constitucional va a enfocar atención, tiempo y recursos en casos manifiestamente improcedentes cuando seguramente tienes atrás a una persona presa, un caso de acceso a la pensión, un caso de una persona que fue discriminada por su embarazo y un largo etcétera. El tribunal tiene que priorizar el conocimiento de las causas y sobre todo aquellas que merecen mayor nivel de tutela. Y por eso es de que la modificación legislativa no terminó por impactar en el tribunal, porque el tribunal solamente al día de hoy celebra audiencias públicas para los casos donde se estima que va a haber pronunciamiento de fondo, sea por infundada o sea por infundada la demanda. Si se estima que hay una manifiesta improcedencia, el tribunal, a través de las salas o a través del pleno, está declarando la improcedencia sin audiencia. Yo comparto esa posición, entiendo lo que me dices, es una seguramente necesidad, seguramente la de explicar algunas circunstancias concomitantes, pero en la práctica la veo como irreal. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ahora quiero preguntarle una duda que varias veces he tenido con un colega mío constitucionalista, Miguel Estela Lapuente. Sé que lo conoce porque hace poco ha sustentado su tesis y vi que usted fue su jurado. Y bueno, y dentro de nuestras tertulias jurídicas que de vez en cuando tenemos, me acuerdo que hubo un temita que nos llamó la atención, que es respecto a la acción de inconstitucionalidad. Sí. Le pongo el escenario. Ya sabemos que una acción de inconstitucionalidad declara, valga la redundancia, inconstitucional una ley, una norma. Pero tenemos eso medianamente claro. La duda que en algún momento nos planteamos y que al menos yo no le he podido encontrar una respuesta es, le pongo este escenario hipotético. 1 de enero del 2024 entra en vigencia una norma sobre un tema X, que esta norma al mismo tiempo deroga la anterior sobre la misma materia. Venían varios años, una norma antigua fue cambiada, fue derogada y actualizada, supongamos, el 1 de enero del 2024. Pero a mitad de año se declara inconstitucional esta norma por X razones. La duda que tenemos es, en este espacio vacío de 6 meses en que se demoró en ser declarada inconstitucional esta norma, ¿qué pasa con esos pronunciamientos de fondo que se hayan realizado utilizando esa norma? ¿Esos pronunciamientos utilizando esta norma ya declarada inconstitucional son legítimos? ¿Debería haber un nuevo pronunciamiento sobre la base de la inconstitucionalidad? ¿Es posible que la norma derogada se extienda su vigencia, a pesar de que fue legítimamente derogada, que se extienda su vigencia hasta el momento en que su reemplazo fue declarado inconstitucional? Siempre tuvimos esa duda y bueno, ahora se la traslado a usted. Un tema de curiosidad académica bastante personal. Sí, la jurisprudencia del tribunal ha sido bastante clara en que con la declaración de inconstitucionalidad no se reviven procesos que ya han estado concluidos. Lo que pasa es que la naturaleza del proceso de inconstitucionalidad se caracteriza básicamente por un debate abstracto entre la compatibilidad de una ley con la Constitución. ¿Qué significa esto? De que cuando el tribunal declara inconstitucional una ley, no se pone a pensar en los procesos penales, civiles, administrativos que estuvieran abiertos o que estuvieran en trámite. Piensen que esta ley tiene un vicio de nulidad, que es su inconstitucionalidad, que hace que no deba pertenecer más al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la expulsión no tiene efectos retroactivos, surge en lo futuro. Con lo cual,
los procesos que ya concluyeron van a terminar con la calidad de cosa juzgada. Pero en España ocurrió algo bien peculiar porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por ejemplo, se pone en el escenario, y te lo pongo a ti, de qué ocurre si yo tengo un patrocinado, lo condenaron por un delito que luego fue declarado inconstitucional por parte del TC. ¿Qué ocurre con la pena que se ha impuesto? Si yo mantengo la lógica de lo que yo acabo de comentar, ese proceso penal con esa condena debería mantenerse en calidad de cosa juzgada. En España prevén mecanismos de reducción o eliminación de la pena cuando una ley es declarada inconstitucional por parte del tribunal. Aquí en el Perú no hay un mecanismo similar establecido en el código, pero nada impediría de que una persona interponga una nueva demanda de habeas corpus solicitando eventualmente la nulidad de una condena sustentada en una ley inconstitucional. Pero esto aplicaría sobre todo en materia penal, ¿no? Casi siempre cuando ha sido materia contencioso administrativa, tributaria, civil y demás, el tribunal ha respetado la calidad de cosa juzgada de esos pronunciamientos. Como una salida en la vía penal también se me ocurre tal vez una revisión de sentencia. Pero bueno, es un debate, por supuesto, interesante. Quiero hacerle una última pregunta ya para estar finalizando esta entrevista. Le agradezco de antemano por su tiempo, doctor, porque a pesar de que ustedes nos están viendo cómodos en sus casas, por acá ya es de noche y es un poquito tarde, pero por supuesto felices de poder compartir esta conversación y sobre todo transmitírselas a todos ustedes. Quisiera tal vez terminar preguntando un poquito de, concretamente, sobre la acción de amparo. Este nuevo proceso constitucional, ¿qué cambios ha traído para la acción de amparo? Porque en el fondo, el proceso de amparo sigue teniendo los mismos derechos que protege. Sin embargo, que en el fondo no haya cambiado los derechos que ampara, valga la redundancia, la acción de amparo, no implica que la forma se mantenga igual. ¿Cuáles son estos cambios, los importantes, por supuesto, que usted considere que deben tomarse en cuenta siempre que uno se plantee esta acción? Sí, hay muchísimos, ¿no? Una modificación que termina siendo hasta cierto punto importante es, en primer lugar, la procedencia respecto a resoluciones judiciales, ¿no? Antes se interponían ante un juez especializado, ahora se inician ante una sala superior. Esta reforma antes se había hecho y antes había tenido un efecto pernicioso porque la Corte Suprema terminó desbordándose de casos, que es algo que muy probablemente ocurra con la modificación legislativa que se ha hecho en el 2021. Primer punto. Segundo punto, el tema de desde cuándo comienza a computarse la notificación de una resolución judicial firme. Es decir, cuándo comienza a contabilizar el plazo de los 30 días para interponer la demanda de amparo contra una resolución judicial. El Código del 2004 decía que con la resolución de cúmplase el ejecutoriado se habilitaba un nuevo plazo. Con lo cual, muchas veces, incluso en escenarios en los que no había nada que ejecutar, el demandante presentaba su demanda de amparo fuera de plazo porque entendía que la resolución de cúmplase el ejecutoriado le habilitaba un nuevo plazo y generó toda una discusión en el tribunal, ¿no? Ahora, con el Código del 2021, la reforma es contundente en el sentido de establecer que la resolución judicial que quedó firme, y firme hablamos de una resolución ejecutoriada, es la que cuando ya se notifica a la persona interesada ya inicia el cómputo de los 30 días hábiles. Ya no ingresamos acá a la discusión de cúmplase el ejecutoriado y demás. Una reforma muy importante en temas de amparo. El tema también de la ejecución inmediata de la sentencia de primera instancia. Hay la posibilidad de solicitar y que se actúe de forma inmediata la sentencia de primera instancia que fuera favorable al recurrente. Y claro, según la tendencia del tribunal, esto solamente podría ser revertido por un fallo en última instancia del Tribunal Constitucional. Tema muy importante, ¿no? Y que, sobre todo por lo que hemos visto en la coyuntura, tiene bastante impacto, ¿no? ¿Qué puede hacer un juez o una sala de primera instancia cuando conoce un amparo y declara fundada la demanda y quiere ejecutarse inmediatamente la sentencia? ¿Cómo revertimos eso? Y también lo que ya he comentado a propósito de la eliminación de rechazo liminar y la obligatoriedad de las audiencias en el tribunal, que ha ido teniendo algunas precisiones en la jurisprudencia del propio TC, ¿no? Doctor Paso, ha sido un placer tenerlo acá, ha sido una gran fuente de conocimientos. Me fascinó bastante escuchar su pasión por la historia y cómo evolucionó al derecho. Le agradezco, como se lo dije hace un momento, por su tiempo y espero, no abusando de su confianza, pedirle dos últimas cosas. Este podcast también se caracteriza por terminar con una recomendación o un consejo que usted le pueda dar, pero diferenciado. Primero, ¿qué consejo le daría a los estudiantes?
sean estudiantes de primeros ciclos, últimos ciclos, bachilleres que por supuesto aún son estudiantes, alumnos que están interesados en entrar en la carrera, pero en general, ¿usted qué consejo le tendría a este sector muy específico? Que sean intuitivos y se dejen llevar por la pasión. Creo que eso es muy importante, porque eso muchas veces termina por enrumbar el sendero al cual estamos destinados a llegar. Me pasó a mí, entiendo que muchas personas seguramente conforme vayan desarrollando la carrera irán identificando alguna pasión, pero si ese componente no está presente en la carrera, nos podemos dedicar a mil cosas, pero en varios momentos de nuestra vida vamos a estar reflexionando sobre si lo que elegimos es o no lo que nos gusta. Y el camino de la pasión muchas veces nos puede conducir al éxito porque son cosas que precisamente nos encanta hacer. Y cuando nos encanta hacer algo, muchas veces somos los mejores. Así que siempre daría esa recomendación de no dejar de lado aquello que nos encanta, ¿no? Y acá viene también mi pedido, abusando de su confianza, doctor, el segundo consejo, pero esta vez pensando en el abogado profesional. El recién titulado, el magíster, el doctor, todos somos abogados con más o menos experiencia. Pero ¿qué consejo nos daría usted a nosotros? Fundamental, y no lo digo porque sea mi disciplina, capacitación en temas constitucionales. Creo que cada vez es más evidente que el abogado penalista, por ejemplo, involucrado en un habeas corpus, que el civilista involucrado en un amparo, que el laboralista involucrado en un proceso de cumplimiento, cada vez está más cercanos a la disciplina constitucional. Y eso demanda una labor de actualización, de conocimiento que a su vez requiere mucha responsabilidad. Yo siempre he dicho que el mejor abogado constitucionalista es aquel, no solamente que conoce la Constitución, el Código y demás, sino de que conoce pronunciamientos de tribunales internacionales, los cuales hablan de muchas cosas que aún no debatimos a nivel nacional, conocer filosofía del derecho, porque si queremos discutir problemas como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la persona, necesitamos un sustento teórico importante. Y en tercer lugar, la historia. Yo muchas veces cuando discuto con colegas, por ejemplo, ¿no?, el concepto de incapacidad moral a propósito de la vacancia, no te imaginas lo importante que es la historia para configurar este concepto. Así de que el abogado tiene que ser multidisciplinario, que es algo que también hemos dejado un poquito de lado, ¿no? Antes el abogado sí se caracterizaba porque completaba sus estudios con temas de historia, literatura, filosofía y demás. Ahora el abogado se ha vuelto tan especialista que solamente se ha quedado anclado en la disciplina respectiva y no ha explorado otras áreas temáticas que lo pueden hacer un abogado con un plus. La idea no es ser como el resto, la idea es tener un plus académico que pueda hacerlos ver como diferentes respecto del resto de la comunidad. Muchas gracias, doctor Paso, por sus palabras, muchas gracias por sus consejos. Esperamos verlo pronto, tal vez no tan pronto, pero esperamos verlo en algún momento como magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Quién sabe? Usted dijo que anhela en algún momento ser magistrado y esperamos también que se cumpla ese objetivo que usted tiene. También lo espero. Muchas gracias por la gentil invitación al día de hoy, a ti y a nuestros amigos de GEPUT. Y bueno, a toda la comunidad que ha llegado hasta este momento, muchas gracias por vernos y recuerden, este programa llega gracias a GEPUT, la mejor formación jurídica. Hasta el siguiente episodio.